¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las plantas alimenticias más productivas en la Tierra no son manzanos, perales o durazneros? Son cosas lo suficientemente pequeñas como para crecer en una maceta en tu porche. Plantas que los verdaderos granjeros y jardineros de alimentos han conocido durante generaciones. Plantas que definitivamente superarán a tus árboles frutales en rendimiento por pie cuadrado, por dólar invertido, por hora de trabajo dedicado. La mayoría de las personas pasa años cuidando un árbol frutal, esperando a que madure, mimándolo contra enfermedades y plagas, y nunca se detienen a mirar abajo, a esas plantas compactas, de bajo crecimiento y producción explosiva, justo a sus pies. Hoy voy a mostrarte 20 de ellas, y estas no solo son impresionantes en teoría, son plantas con rendimientos documentados. Y plantas en las que los profesionales hortícolas y los granjeros serios confían en silencio, mientras todos los demás plantan huertos. Quédate porque el número 13 en esta lista puede producir cientos de frutos individuales de una sola planta en una temporada. Y el número 20 es tan denso y tan implacable que los jardineros de mercado pueden cosecharlo casi cada semana, casi indefinidamente, desde un espacio más pequeño que un tapete. Asegúrate de pulsar ese botón de suscripción porque publicamos nuevos videos cada semana sobre cómo cultivar más alimento en menos espacio, gastar menos dinero y construir una verdadera seguridad alimentaria. Vamos a ello. Aquí tienes 20 plantas pequeñas que producen más alimento que los árboles frutales, ordenadas de impresionante a verdaderamente asombroso. Número 1. Fresas. Es la planta que se multiplica sola. Empecemos con las fresas, porque ninguna planta en esta lista causa una impresión más fuerte cuando entiendes realmente qué está haciendo. Una sola planta de fresa produce alrededor de 1,4 kilogramos de fruta por temporada. Esa no es la parte impresionante. La parte impresionante es lo que hace después de eso. Las fresas envían estolones, largos tallos horizontales que enraizan en el suelo y se convierten automáticamente en plantas nuevas sin que tú hagas nada. Una planta se convierte en 5, 5 en 25, 25 en 100. Un par de fresas no solo produce fruta y más plantas simultáneamente. Compara eso con un árbol frutal. Plantas un árbol y esperas 3 años, 5 años, a veces más, antes de obtener cosechas significativas. Mientras tanto, tus fresas están dando frutos en meses desde la siembra y creando silenciosamente un ejército de nuevas plantas mientras lo hacen. La variedad que elijas importa. Las variedades de producción temprana te dan una gran cosecha en verano temprano, ideal para conservar. Las variedades de producción continua generan cosechas más pequeñas durante toda la temporada, mejor para comer en la mesa de manera constante. Las fresas fueron menospreciadas como productoras serias de alimentos porque son muy familiares. Si pensamos en ellas como un agradable regalo del jardín, no como una planta para la seguridad alimentaria. Pero cuando haces los cálculos, 1,4 kilogramos por planta, propagación automática, fruta en el primer año. Las fresas no son una decoración del jardín, son una de las máquinas de alimentación más eficientes en el reino vegetal. Piénsalas como esa planta que te devuelve lo que le das y luego envía a sus hijos a devolverte una y otra vez. Número 2. Frambuesas. La máquina de rendimiento vertical. Aquí tienes una planta que descubrió algo que la mayoría de los jardineros no han entendido: crecer hacia arriba, no hacia afuera. Las frambuesas producen su fruta en tallos verticales altos, lo que significa que puedes apilarlas en filas estrechas, entrenarlas en enrejados y obtener rendimientos enormes en espacios estrechos. Y una plantación de frambuesas bien establecida produce mucho durante años con muy poca intervención una vez que se ha asentado. La biología es elegante. Las frambuesas producen dos tipos de tallos: primocanes, que crecen en el primer año, y floricanes, que dan frutos en el segundo año. Si entiendes este ciclo, puedes gestionar tu plantación para una producción continua, cortando los tallos gastados después de la cosecha, mientras los nuevos ya están creciendo detrás de ellos. Las variedades de producción en verano y en otoño te dan flexibilidad. Algunos jardineros cultivan ambas para extender la temporada de cosecha desde mediados del verano hasta la helada. Lo que hace que las frambuesas sean especiales en comparación con los árboles frutales no es solo su rendimiento, sino la rapidez con la que se establecen. Planta tallos sin raíz en primavera y podrás cosechar cantidades significativas en 18 meses.
Ningún árbol frutal en la tierra se acerca a ese plazo. Las frambuesas fueron subestimadas porque los tallos tienen espinas y su manejo parece complicado al principio. Pero una vez que entiendes el ciclo de los tallos de 2 años, el manejo es simple. Es la planta que recompensa a quienes toman 10 minutos para entender cómo piensa. Número 3. Zarzamoras, las productoras imparable. De si las frambuesas son el miembro pulido y bien comportado de la familia de los frutos en tallo, las zarzamoras son las que aparecen y toman el control del vecindario. Las zarzamoras son casi agresivamente productivas. Entre 0,9 y 1,4 kilogramos por planta anualmente es una estimación conservadora. En buenas condiciones, con plantas establecidas, puedes obtener resultados mucho mejores. Enraízan donde sus puntas tocan el suelo, crecen en suelos pobres. No requieren atención constante y producen abundantemente, incluso a la sombra parcial, donde la mayoría de las plantas alimenticias tienen dificultades. Las variedades modernas sin espinas han eliminado la principal objeción que la mayoría tenía para cultivarlas. Variedades como Triple Crown y Chester producen enormes berries dulces en tallos que no rasgarán tus brazos en la cosecha. De esto hace que las zarzamoras sean una verdadera planta para la seguridad alimentaria. Piden casi nada y dan muchísimo, sin aspersión, sin horarios complicados de poda, sin insumos caros. Plántalas, dales algo en lo que apoyarse y déjalas hacer su trabajo. Las zarzamoras se evitaban en los jardines caseros porque las zarzas silvestres son una maleza y la gente asocia la planta con esa reputación invasora. Pero las variedades manejadas sin espinas, con sistemas de raíces contenidas, son una propuesta completamente diferente. Son la planta que fue injustamente juzgada por el comportamiento de sus parientes salvajes. Número 4. Arándanos. La recompensa paciente. Los arándanos requieren la mayor paciencia de todo lo que está en esta lista, pero lo que obtienes cuando esa paciencia da sus frutos es extraordinario. Un arbusto de arándano maduro, y estamos hablando de 5 a 7 años para alcanzar la verdadera madurez, puede producir de 4,5 a 9 kilogramos de fruta al año por arbusto, proveniente de un arbusto que podría medir 1,2 a 1,8 metros de altura y 0,9 metros de ancho. Comparando esas cifras con un manzano que puede producir entre 18 y 27 kilogramos, pero requiere un radio de copa de 3 metros, los arándanos empiezan a parecer extremadamente eficientes por metro cuadrado. La clave está en el suelo. Los arándanos necesitan condiciones ácidas, con un pH de 4,5 a 5,5, que la mayoría de los suelos de jardín no proporcionan de forma natural. O enmiendas el suelo con azufre con el tiempo, o los cultivas en camas elevadas o en macetas con una mezcla ácida de turba y perlita. Aquí es donde la mayoría abandona los arándanos, pero quienes resuelven el problema del suelo son recompensados durante décadas. Planta al menos 2 variedades para la polinización cruzada. Las variedades tempranas, medias y tardías extienden tu ventana de cosecha durante 6 a 8 semanas del verano. Muchos jardineros han omitido los arándanos porque la fase de establecimiento es lenta y los requisitos del suelo parecen delicados. Pero los jardineros que entienden que están invirtiendo a 20 años, no en una cosecha rápida, construyen parches de arándanos que ahora alimentan a sus familias cada verano casi de manera automática. Son la planta que te enseña la diferencia entre paciencia y tiempo desperdiciado. Número 5. Grosellas, la hiedra, superalimento olvidada. Ahora, estamos entrando en plantas que la mayoría de los jardineros estadounidenses han olvidado casi por completo, y eso es una verdadera tragedia. Las grosellas, tanto rojas como negras, son de los arbustos de fruta pequeña más productivos que existen. Dan frutos abundantemente en unos pocos años después de plantarlas. Toleran mejor la sombra parcial que casi cualquier otra planta frutal. Son resistentes a las enfermedades. Requieren casi ningún mantenimiento y pueden plantarse como una hiedra densa y productiva que produce alimento y además aporta estructura a tu jardín. Las grosellas negras, en particular, son potencias nutricionales. Su contenido de vitamina C es extraordinariamente alto, mucho más que las naranjas, y su sabor es intenso, complejo y diferente a cualquier cosa que puedas encontrar en un supermercado. Un solo arbusto de grosella establecido puede producir entre 1,8 y 4,5 kilogramos de fruta anualmente, en un espacio más pequeño que la mayoría de las sillas de patio.
Las grosellas fueron legalmente prohibidas en muchos estados de Estados Unidos a principios del siglo XX porque se pensaba que propagaban una enfermedad que afectaba a los pinos blancos. La mayoría de esas prohibiciones se levantaron desde entonces, pero la memoria cultural de las grosellas como planta alimenticia desapareció casi por completo del jardinería estadounidense. Toda una generación creció sin saber que existía esta planta extraordinaria. Es la fruta que la prohibición le robó a los jardines estadounidenses, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que debería estar enojada por ello. Número 6. Grosellas espinosas. Alta densidad. Alta recompensa. Las grosellas espinosas son los primos olvidados de las grosellas y merecen exactamente la misma rehabilitación. Los arbustos compactos de grosellas espinosas llenan sus ramas con una sorprendente cantidad de fruta. Las bayas cuelgan en racimos a lo largo de cada tallo y en su pico de producción, todo el arbusto parece decorado para algún tipo de festival de cosecha. Un arbusto bien cuidado de grosella espinosa produce entre 2,3 y 4,5 kilogramos anuales. El sabor de una grosella espinosa perfectamente madura, cálida del sol, suave, que estalla con un equilibrio entre dulce y ácido, es algo que la mayoría de las personas en este país simplemente nunca han experimentado. Los jardineros europeos siempre han sabido lo que tenían. Los jardineros estadounidenses, en gran parte, lo olvidaron. Las grosellas toleran suelos arcillosos pesados y sombra parcial mejor que la mayoría de las plantas frutales. Son resistentes al frío, que no son particularmente propensas a plagas. Producen con fiabilidad año tras año con intervención mínima. Lo que llevó a las grosellas fuera de la conciencia estadounidense fue la misma alarma por la roya del pino blanco que afectó a las grosellas, combinado con un cambio posguerra hacia la cultura de supermercados, donde las únicas frutas que valía la pena cultivar eran las que podían ser envasadas y enviadas comercialmente. Las grosellas no viajan bien. Son una fruta de jardín destinada a ser consumida donde se cultivan. Eso no es una debilidad, es una invitación. Son la fruta que los supermercados no supieron cómo explotar, así que simplemente fingieron que no existía. Número 7. Bayas de miel. Haskap, la primera fruta de la primavera. Las bayas de miel resuelven un problema que quizás no habías considerado como tal. ¿Qué cosechas cuando todo lo demás aún está a semanas de distancia? Las bayas de Haskap maduran antes que las fresas, antes que las cerezas, a veces antes que cualquier otra fruta fresca en el jardín. Si alguna vez has estado en tu jardín a finales de mayo, con hambre de algo fresco y cultivado en casa, las bayas de miel son la respuesta. Los arbustos son resistentes al frío hasta un grado que casi resulta difícil de creer. Algunas variedades toleran temperaturas por debajo de menos 40 grados Celsius. Prosperan en climas donde otras bayas luchan. La fruta en sí es oblonga, de color azul profundo con un tono púrpura, y tiene un sabor que recuerda a una mezcla entre arándano y frambuesa, con un toque de algo casi floral. Planta dos o más variedades para la polinización cruzada, y tus arbustos de bayas de miel te recompensarán durante décadas. Los arbustos son longevos, de bajo mantenimiento, y una vez establecidos, producen de manera fiable año tras año. Las bayas de miel son prácticamente desconocidas en la jardinería estadounidense convencional, debido a que son una introducción relativamente reciente, resultado de programas de cría que trabajan con variedades silvestres de Siberia y Japón. La infraestructura comercial aún no ha alcanzado la calidad de estas plantas. Los primeros en adoptar en climas del norte, que comenzaron temprano, ahora tienen algunos de los cultivos de frutas pequeñas de temporada temprana más productivos en sus regiones. Son la planta que estará en todas partes en 10 años, y tú puedes tenerla ahora. Número 8. Lingonberries. La máquina de bayas perennes. Las lingonberries son pequeñas. Los arbustos son pequeños, y a menudo solo de 15 a 30 centímetros de altura. Las bayas son pequeñas, pero agrupa lingonberries en una cubierta vegetal, y la producción por metro cuadrado se vuelve notable. Estos pequeños arbustos perennes de los ecosistemas escandinavos y subárticos producen densos racimos de bayas rojas brillantes a finales del verano y a menudo nuevamente en otoño. Son resistentes al frío extremo, mantienen sus hojas durante el invierno.
Prosperan en suelos ácidos similares a los arándanos y se propagan lentamente mediante corredores subterráneos para llenar cualquier espacio que les des. Si has probado las albóndigas suecas con esa salsa roja característica en IKEA, has probado lingonberry. En Escandinavia, la mermelada de lingonberry es para la cocina lo que la ketchup en Estados Unidos, ubicua, querida y considerada esencial. Pero en los jardines estadounidenses, casi nadie las cultiva. Su sabor es más intenso y complejo que el de la arándano, con una acidez que combina brillantemente con platos salados, carnes de caza y quesos ricos. Su perfil nutricional es excelente y, una vez establecidas, una cobertura de tierra de lingonberry prácticamente se cuida sola. Las bayas de lingonberry pasaron desapercibidas en la cultura alimentaria estadounidense simplemente porque no existía una infraestructura comercial para introducirlas. No se envían ni almacenan como los arándanos. Son un cultivo de jardín destinado a quienes las cultivan, lo que significa que las personas que las cultivan tienen algo verdaderamente especial que la mayoría de sus vecinos no tienen. Son el secreto que los escandinavos han estado guardando durante siglos, de cultivándolas en silencio mientras no prestábamos atención. Número 9. Aronia, choqueberry, el arbusto superalimento. Aquí hay una planta que la industria de la alimentación saludable ha descubierto y por la cual ahora cobran una fortuna en polvos y suplementos. Y puede que ya esté creciendo como ornamental en tu barrio sin que nadie se dé cuenta de que es comestible. Las bayas de aronia crecen en racimos grandes y pesados que hacen que las ramas del arbusto se inclinen bajo su peso en plena madurez. La cosecha por planta es extraordinaria. Un arbusto de aronia maduro puede producir de 6,8 a 13,6 kilos de bayas anualmente. Los arbustos son nativos de Norteamérica, resistentes al frío, resistentes a enfermedades, tolerantes a la sequía una vez establecidos y casi sin necesidad de mantenimiento. El sabor es intensamente astringente. Yo consumidas frescas. El nombre chokeberry es honesto, pero cocidas, exprimidas o secas, las aronias se vuelven algo excepcional. El contenido de antocianinas es uno de los más altos entre cualquier baya, por eso se ha convertido en un suplemento superalimento. Cariño, las personas que pagan $30 por polvo de aronia podrían simplemente cultivar 3 arbustos. La aronia crece en condiciones difíciles donde otros frutos fracasan. Suelos húmedos, arcilla pesada, sombra parcial. La aronia lo soporta todo. Plántala como seto, cortavientos, estabilizador de laderas y cosecha cantidades masivas de uno de los alimentos más densos en antioxidantes en el reino vegetal, de una planta que prácticamente se cultiva sola. La aronia fue ignorada como alimento porque se plantó como ornamental, apreciada por su brillante follaje rojo en otoño. Y nadie se molestó en decirle a los jardineros estadounidenses que las bayas colgando de esos hermosos arbustos eran comestibles y extraordinariamente nutritivas. Es la planta que pasa desapercibida en los proyectos de paisajismo suburbanos en todas partes. Número 10. Variedades compactas de espino amarillo. El oro naranja. Hablamos del espino amarillo en otro contexto antes, como planta medicinal, pero como productora de alimentos, las variedades compactas de espino amarillo son algo extraordinario. Las bayas crecen tan densamente a lo largo de los tallos que cosecharlas es como quitar cuentas de un collar. La cosecha por arbusto en un buen año de frutos es notable. Las ramas literalmente se doblan bajo el peso. Las bayas son intensamente ácidas, extremadamente ricas en vitaminas y ácidos grasos omega. Un naranja absolutamente brillante. El jugo se usa en toda Rusia y Asia Central como tónico de salud diario. El aceite se emplea en cosmética de alta gama. Las bayas se pueden exprimir, convertir en jarabes, añadir a batidos o procesar en conservas. Una cucharadita de jugo de espino amarillo contiene más vitamina C que varias naranjas. Ahora están disponibles variedades compactas aptas para plantar en jardines y mucho más manejables que los grandes arbustos extensos de plantas silvestres. Plántalo con un macho y una hembra para la polinización. Un macho puede polinizar a varias hembras y cosecharás cantidades extraordinarias de uno de los alimentos más densos en nutrientes disponibles, en una plantación relativamente compacta. El espino amarillo pasó desapercibido en la cultura alimentaria estadounidense por la misma razón que en la medicina.
Crece silvestre en climas duros y remotos, y la infraestructura comercial para hacerlo accesible simplemente no existía hasta hace poco. Las personas que lo descubrieron temprano están procesando en silencio cubos de oro naranja cada otoño, de plantas que la mayoría de sus vecinos pasan sin mirar. Es la planta que ha sido un alimento básico en Siberia y el Himalaya durante siglos, mientras el resto del mundo duerme. Ahora, si estás viendo esto y ya estás pensando en tu patio trasero, en dónde poner un parche de arándanos o una cerca de grosellas o una hilera de frambuesas, quiero que hagas algo por mí. Presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa y ayuda a que este video llegue a las personas que intentan construir una verdadera seguridad alimentaria y cultivar más con menos. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en ese botón de suscripción y activa la campana. Publicamos cada semana sobre exactamente esto: cultivar de manera más inteligente, no más grande. Bien, sigamos porque estamos a punto de pasar de perennes leñosas a las verduras anuales y perennes que superan completamente en productividad por metro cuadrado a los árboles frutales. Número 11. Porotos de enramar, la fábrica vertical de proteínas. Aquí la lista cambia de marcha. Verduras que producen con una intensidad que los arbustos y árboles simplemente no pueden igualar. Y los porotos de enramar son una de las plantas alimenticias más eficientes que existen cuando se considera toda la temporada. Crecen en vertical en enramadas, lo que significa que estás cultivando en el espacio aéreo que de otra forma quedaría sin usar. Fixean su propio nitrógeno de la atmósfera, alimentando el suelo mientras alimentan a tu cuerpo. Y lo más importante, producen de manera continua. Coge judías de enrame y crecen más judías, deja de cosechar y la producción se ralentiza. La misión biológica de la planta es producir semillas, y mientras sigas cosechando antes de que las semillas maduren, sigue produciendo en un enrejado de 1,80 metros de alto y 2,40 metros de ancho. Una hilera de judías de enrame puede abastecer a una familia con judías frescas varias veces por semana durante 3 a 4 meses. El valor alimenticio es genuino. Las judías aportan proteínas, fibra y una nutrición significativa de una manera que la mayoría de las frutas no. Cuando piensas en plantas que alimentan a una familia, no solo proporcionan golosinas, las judías pertenecen al centro de la conversación. Las judías de enrame se han tratado como un elemento humilde del huerto en lugar de la maravilla productiva que realmente son. Los jardineros que manejan enrejados verticales de judías de enrame desde junio hasta octubre están cosechando silenciosamente cientos de dólares en productos de unos pocos metros cuadrados de tierra. Es la fábrica de proteínas que crece hacia arriba y nunca se detiene hasta que la helada la detiene. Número 12. Guisantes. Gran producción. Antes de que llegue el verano, los guisantes resuelven un problema diferente al de la mayoría de las verduras en esta lista. Veis, producen en la temporada fresca, primavera y otoño, cuando la mayoría de las otras plantas alimenticias están en dormancia o aún no producen. Un enrejado de guisantes en abril y mayo, cuando nada más está listo, vale más para un huerto que casi cualquier otra cosa. La cosecha por metro cuadrado es alta. La ventana de recolección es consistente, y el sabor de los guisantes frescos y caseros, dulces, crujientes, complejos, es realmente diferente a cualquier cosa disponible comercialmente. Los guisantes de vaina dulce, en particular, te dan toda la vaina, lo que aumenta la producción por plantación. Los guisantes para pelar ofrecen proteína alta. Guisantes más harinosos, adecuados para cocinar y almacenar. Guisantes de nieve ofrecen vainas tiernas para comer frescas y salteados. Cada tipo tiene su uso. La limitación es el calor. Y ahora los guisantes dejan de producir y pasan a semilla cuando llega el verano. Pero plántalos tan temprano como puedas trabajar la tierra, enrejados verticalmente y cosecha con intensidad para prolongar la ventana. Y los guisantes te darán semanas de producción continua y abundante durante el período de escasez de primavera, cuando la mayoría de los huertos aún esperan despertar. Los guisantes fueron subestimados porque se ven como un cultivo de temporada fría con utilidad limitada, pero combinados con plantaciones de otoño que toman el relevo cuando terminan los guisantes de primavera, cubren las temporadas que otros cultivos dejan pasar. Son la planta que comienza a producir mientras tus árboles frutales aún están en flor. Número 13. Tomates cherry.
la planta de cientos de frutos. Y aquí está, la planta que adelanté al principio. Son la que produce cientos de frutos individuales de una sola planta en una sola temporada. Los tomates cherry, en peso, calor, dólar, son uno de los cultivos de huerto de mayor rendimiento que existen. Una sola planta vigorosa e indeterminada, correctamente atada, correctamente alimentada, cultivada en un lugar con pleno sol, puede producir cientos de tomates en una temporada, varias libras por semana en el pico de producción. Piensa en lo que eso significa. De una planta que ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados de tierra, puedes cosechar fruta fresca desde julio hasta la helada. La producción es tan implacable que la mayoría de los jardineros terminan con más tomates de los que saben qué hacer. Variedades como Sonold, Black Cherry y Sweet Million son casi legendarias entre los jardineros por una razón. Un sabor que los tomates de supermercado no alcanzan, producción que no se detiene, y una dulzura que los hace desaparecer más rápido de lo que puedes cosechar. Los requisitos culturales son importantes. Pleno sol, agua constante, buena fertilidad, pero cumple con esos requisitos, y una planta de tomate cherry es lo más cercano a un árbol frutal que crece en un año, excepto que produce en el primer año, desde semilla, en 4 meses. Los tomates cherry se han tratado como una novedad del huerto cuando en realidad son una herramienta de producción alimenticia seria. Quien ha manejado un enrejado de 3 plantas de tomates cherry indeterminados durante toda una temporada sabe de qué hablo. Son la máquina de cientos de frutos que cabe en una maceta en tu terraza y supera en producción a la mayoría de los árboles frutales enano en su primer verano. Número 14. Pepinos enrejados. La vid explosiva. Los pepinos en un enrejado son una proposición fundamentalmente diferente a los pepinos que se extienden por el suelo. El enrejado vertical resuelve 3 problemas a la vez. Mantiene la fruta limpia y recta, maximiza la circulación del aire para reducir enfermedades y te permite cultivar gran cantidad de pepinos en un espacio muy reducido. Un enrejado de 5 o 6 plantas de pepino de 1,80 metros de alto y 1,80 metros de ancho puede producir docenas de pepinos por semana durante la temporada pico. La clave es exactamente lo que funciona con las judías de enrame. Sigue cosechando. En cuanto dejas que un pepino alcance la madurez completa en la vid, la planta se ralentiza. Cosecha joven, cosecha frecuente, y las plantas siguen produciendo con velocidad notable. Y sí, un pepino que era un pequeño botón el lunes puede estar listo para cosechar el jueves. Los pepinos son uno de los alimentos más densos en agua que puedes cultivar, y eso importa. En el calor del verano, los pepinos frescos del huerto son refrescantes, hidratantes y prácticamente gratuitos una vez que tus plantas están establecidas. Los pepinos se han subestimado como planta de producción alimenticia porque son de temporada y no se almacenan bien frescos. Pero durante el pico del verano, cuando la producción alcanza su punto máximo, un plantío de pepinos enrejados produce más alimento por metro cuadrado por semana que casi cualquier otra cosa en el huerto. Son la planta que te hace entender que un enrejado no es un accesorio del huerto, es un multiplicador. Número 15. Espinaca Malibar. La fábrica de hojas en temporada de calor. Si aquí hay una planta que la mayoría de los jardineros en este país nunca han cultivado y que merece mucho más atención de la que recibe. La espinaca malibar no es realmente espinaca. Es una enredadera tropical que produce hojas gruesas, brillantes y comestibles durante todo el verano, en el calor que mata a la espinaca verdadera. Cuando tu espinaca de primavera ha florecido y el calor del verano ha arruinado tu lechuga, la espinaca malibar está alcanzando su mejor momento y trepando por su enrejado. Las hojas son gruesas y ligeramente suculentas, con un sabor suave que funciona tanto en ensaladas frescas como cocida, como lo harías con la espinaca normal. Las vides pueden alcanzar de 2,5 a 3 metros en una temporada, produciendo un crecimiento denso completamente cubierto de hojas comestibles. Una planta, adecuadamente soportada, puede suministrar a una familia verduras frescas durante toda la temporada de calor del verano. Su perfil nutricional es fuerte, alto en vitaminas A y C, calcio y hierro. Esto es producción alimentaria genuina y nutritiva, no solo volumen.
La espinaca malibar pasó desapercibida porque es una planta tropical que requiere comenzar en interiores en climas del norte y porque la mayoría de los catálogos de semillas no la incluían hasta hace poco. Pero los jardineros que la descubrieron se dieron cuenta de que habían encontrado la solución para el vacío de verduras verdes en verano. Ese periodo frustrante cuando las cosechas de primavera ya se han ido y las de otoño aún no están listas. Es la planta que sigue alimentándote cuando el calor del verano ha desplazado a todos los demás verdes del jardín. Número 16. Col rizada. Por la planta que nunca se detiene. La reputación de la col rizada como un superalimento de moda oculta lo que realmente es. Una de las plantas alimenticias más productivas, resistentes y de temporada larga disponibles para el jardinero casero. Una planta de col rizada madura, cosechada correctamente, tomando las hojas exteriores y dejando el centro en crecimiento, puede producir durante meses. En climas templados, la col rizada crece todo el año. En climas más fríos, a menudo soporta heladas ligeras y puede ser cosechada hasta que una helada fuerte la detenga en otoño y luego otra vez en primavera cuando vuelve a crecer desde la raíz. Una sola plantación de col rizada ocupa un espacio pequeño y proporciona verdes de manera constante desde principios de verano hasta invierno. La densidad nutricional es extraordinaria. Y la col rizada es realmente uno de los alimentos más densos en nutrientes que se pueden cultivar en un clima templado. La técnica de cosecha importa. Solo hay que cortar las hojas exteriores. Siempre dejar intacto el punto de crecimiento en el centro, y tus plantas de col rizada seguirán generando crecimiento nuevo continuamente. Tratar la col rizada como una cosecha única hace que pierdas la mayor parte de lo que ofrece. La col rizada fue desestimada durante años como forraje para ganado antes de que se rehabilitara su reputación nutricional. Luego fue vista como una tendencia sobrevalorada. La verdad es más sencilla. La col rizada es una planta alimenticia de producción notable, resistente al frío, que se cosecha y vuelve a crecer, que merece su espacio en el jardín en cada estación. Es la planta que se niega a rendirse incluso cuando la temporada le indica que debe hacerlo. Número 17. Lechuga. Variedades de corte y vuelvo a cortar. La de mayor rapidez en recuperación. Nada en el jardín se acerca a la lechuga en cuanto a rapidez de retorno de inversión. Las variedades de hojas sueltas de corte y vuelvo a cortar, no las lechugas en cabeza, que solo se cosechan una vez, pueden sembrarse y producir hojas cosechables en solo 3 a 4 semanas. Corta las hojas exteriores y la planta vuelve a crecer. Corta de nuevo en otra semana o dos, y otra vez, y otra. Un pequeño recipiente o bandeja con mezcla de lechugas de corte y vuelvo a cortar, gestionado correctamente, puede suministrar ensaladas frescas diarias durante semanas en un espacio del tamaño de una tabla de cortar. La siembra sucesiva, o sembrando una bandeja nueva cada 2 o 3 semanas, extiende esta producción a toda la temporada fresca. La economía es clara. Un paquete de semillas de lechuga de hojas sueltas cuesta $2 y produce más verdes para ensalada de los que podrías comprar por $50 en el supermercado. Desde una maceta en un balcón en solo 3 semanas, la lechuga se trató como un vegetal de inicio simple para jardineros principiantes, lo cual es cierto, pero en el proceso se subestimó como una herramienta seria de producción de alimentos. En jardines urbanos, jardines en macetas, situaciones de cultivo en espacios pequeños, nada iguala a la lechuga en relación esfuerzo y rendimiento. Es la planta que demuestra que no necesitas grandes extensiones para cultivar comida seria. Número 18. Remolachas. 2 cosechas en una planta. Y aquí tienes una planta que ofrece una verdadera oferta doble de productos, que la mayoría de los jardineros no conocen o no aprovechan al máximo. Las remolachas producen una raíz comestible, dulce, terrosa, nutritiva y verdes comestibles que son de las mejores para cocinar en el jardín. No tienes que elegir entre la raíz y las hojas, obtienes ambas. Adelgaza las plántulas de remolacha y come las pequeñas como microverdes. Cosecha las hojas exteriores durante toda la temporada a medida que se desarrollan las raíces. Arranca las raíces cuando estén maduras y también consúmelas. Las raíces se almacenan excepcionalmente bien en condiciones frías. Una cama de remolachas puede suministrar vegetales de raíz que se conservan en un sótano o refrigerador durante el invierno
en extendiendo tu suministro de alimentos cultivados en casa mucho más allá del final de la temporada de jardín. Las remolachas también crecen rápidamente. Muchas variedades producen raíces cosechables en 50 a 60 días. La siembra sucesiva en primavera y nuevamente a finales de verano para la cosecha de otoño maximiza la temporada. Toleran heladas ligeras y, en realidad, mejoran de sabor después de una helada, convirtiendo almidones en azúcares. Las remolachas fueron subestimadas en parte porque las enlatadas daban una impresión equivocada de su sabor. Las remolachas frescas asadas del jardín son un alimento completamente diferente, dulces, complejas, nada que ver con su contraparte enlatada. Y las hojas salteadas con ajo y aceite de oliva son extraordinarias. Son la planta de doble cosecha que recompensa a los jardineros que prestan atención a lo que realmente ofrecen. Número 19. Acelga suiza, la productora de verdes que dura meses. La acelga suiza es el pilar del huerto productivo para quien entiende lo que puede hacer. Una plantación de acelga suiza produce continuamente desde principios de verano hasta las heladas fuertes, a menudo 3 a 5 meses de cosecha constante. Como la col rizada, la técnica de cortar y volver a cosechar funciona perfectamente. Cosecha las hojas exteriores, deja el centro y la planta sigue creciendo. A diferencia de la col rizada, la acelga soporta mejor el calor del verano y suele lucir espectacular. Los tallos coloridos de la acelga arcoíris convierten el huerto productivo en algo también verdaderamente hermoso. Las hojas son más suaves que las de la col rizada y más versátiles, y funcionan en todo, desde ensaladas crudas, salteados, sopas, hasta bowls de granos. Los tallos en sí son comestibles y se pueden cocinar por separado. Una fila de acelgas puede suministrar verduras a un hogar varias veces por semana durante todo el verano y el otoño. La siembra requiere poco espacio, mínimos insumos y casi ningún mantenimiento más allá de la cosecha. La acelga ha sido tratada como una verdura secundaria, algo que se cultiva si hay espacio extra, cuando en realidad debería plantarse como un cultivo principal, dedicado y serio en cada huerto de alimentos. Los jardineros que la consideran una afterthought están dejando meses de comida nutritiva y gratuita sobre la mesa. Es la planta que pide tan poco y da tanto que casi da vergüenza lo poco que se le presta atención. Número 20. Cebollas verdes y cebollinos. La cosecha que nunca termina. Y aquí estamos, en el número 20, la que guardé para el final porque podría ser la planta alimenticia más silenciosamente extraordinaria que puedes cultivar. Los cebollinos son perennes. Se plantan una vez y vuelven cada año para siempre, requiriendo casi ninguna atención. Emergen a principios de la primavera, antes que la mayoría de las otras plantas de alimento, y siguen produciendo durante toda la temporada de crecimiento. Córtalos a 1 pulgada por encima del suelo y vuelven a crecer en una semana. Córtalos una y otra vez. Cuanto más densamente los plantes, más podrás cosechar. Un mechón de cebollinos de 1 pie de ancho, cosechado cada 10 días, produce una cantidad casi continua de sabor a cebolla fresca para uso en la cocina durante toda la temporada. Las cebollas verdes funcionan de manera similar. Plantadas espesas en un recipiente o cama elevada, se pueden cosechar cortando las partes superiores y dejando que la base vuelva a crecer, siguiendo el mismo principio de cortar y volver a crecer que funciona para lechuga y acelga, o arrancando plantas enteras y replantando los bulbos recuperados para mantener el ciclo de manera perpetua. El valor del sabor de los cebollinos y las cebollas verdes en la cocina diaria es desproporcionado al espacio que ocupan. Una maceta de 10 centímetros de cebollinos en una ventana de la cocina, cosechada regularmente, proporciona semanas de uso de hierbas frescas. Una cama dedicada de 8 pies cuadrados de cebollas verdes, plantadas densamente y gestionadas para una cosecha continua, puede abastecer las necesidades de cebolla de una familia durante toda la temporada de crecimiento, sea en un espacio más pequeño que la mayoría de las mesas de café. Los cebollinos y las cebollas verdes se han tratado como plantas decorativas, bonitas de tener, pero no como alimentos serios. Eso es exactamente lo equivocado. En términos de valor por metro cuadrado de espacio en el jardín, superan a casi todo lo demás en esta lista. Son la cosecha que nunca se detiene, de la planta que nunca necesita ser reemplazada, en un espacio tan pequeño que apenas califica como un jardín.
Son el recordatorio de que las plantas más productivas no siempre son las más grandes. Son las que siguen dando en silencio, sin exigir nada a cambio, temporada tras temporada tras temporada. Si este video cambió la forma en que ves tu jardín o te hizo darte cuenta de que no necesitas un huerto de árboles frutales para cultivar comida seria, dale like. Realmente ayuda a que este canal llegue a las personas que más necesitan esta información. Deja un comentario abajo y dime qué planta vas a agregar a tu jardín esta temporada. ¿Vas directo a los arbustos de bayas, construyes un sistema de enrejado vertical o plantas esa cama de corte y vuelve a crecer que has estado posponiendo durante años? Leo cada comentario y realmente me encanta saber qué estás cultivando. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Publicamos cada semana sobre cómo cultivar más comida en menos espacio, gastar menos y construir el tipo de seguridad alimentaria que no depende de una tienda de comestibles a 30 metros. El conocimiento está aquí. Las semillas están disponibles. Lo único que falta es el